quiero agradeceros la asistencia a esta Jornada Europea de Patrimonio Histórico-Artístico, que es una iniciativa de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Concejalía de Cultura y Patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga, con la participación activa de numerosos colectivos privados y públicos, así como de centros de enseñanza de la localidad y del Centro de Profesores de la Sarquía. Para ello, contamos esta tarde con la presencia, me acompañan aquí en la mesa, la señora viceconsejera de Cultura, doña Isabel Muñoz Durán, a la cual agradezco muy especialmente que esté esta tarde entre nosotros. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti. Y por otra parte, tengo aquí, me acompaña a la izquierda, don Rafael Soler Márquez, arquitecto, profesor de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada y ponente de esta tarde, el cual estoy convencida que nos va a ilustrar bastante y además va a tocar un tema que estamos todos muy motivados, como es el de los pósitos. Muchas gracias también por aceptar nuestro ofrecimiento. Espero y deseo que estas jornadas, que se desarrollarán en diferentes sesiones y días, según podéis observar en el programa, le auguro el mayor éxito en cuanto a debate y conclusiones que se obtengan de estas intervenciones de los distintos ponentes que van a participar. No me cabe duda de que serán magistrales. El objetivo que nos hemos marcado es el de sensibilizar a la ciudadanía sobre los valores del patrimonio histórico-artístico, participar en el desarrollo de la conciencia de una identidad local, regional, nacional y europea común, así como el de fomentar la tolerancia hacia otras culturas históricas o actuales. Así es que, por mi parte, yo creo que lo que procede es darle la palabra a nuestra viceconsejera, darle de nuevo las gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Vélez, al Centro de Profesorado y a todos los que, pues tanto la alcaldesa al inicio, ¿no?, comentaba, y desde luego a todos aquellos que han hecho posible que estas jornadas se lleven a cabo. Desde luego, también quiero agradecer a todos vosotros y vosotras por asistir a este encuentro en el Centro de Estudios sobre el Exilio. Y yo quiero empezar haciendo una reflexión que creo que es importante. El papel que le corresponde y que nos corresponde a las administraciones públicas, que creo que es un papel en el que tenemos la obligación de garantizar la protección del rico patrimonio formado a través del legado de los numerosos pueblos que han habitado antes que nosotros en esta tierra. Y para ello quiero pues decir, y además creo que debemos sentirnos orgullosos, el cómo en nuestra comunidad autónoma contamos con una ley de patrimonio histórico de Andalucía que incorpora nuevas formas de protección, que da una visión nueva a lo que es el patrimonio y que desde luego nos pone en primera línea de lo que debe ser la protección y el reconocimiento del patrimonio. Hemos creado figuras tan importantes y tan interesantes como la del lugar de interés industrial, lugar de interés etnológico o zona patrimonial, de la que pues recientemente, creo recordar que hace un par de semanas, dábamos el primer ejemplo de declaración de zona patrimonial en Andalucía. Desde luego, además, creo que debemos estar orgullosos, y lo digo además sinceramente, de las instituciones que se han convertido en referencia nacional e internacional por su labor de investigación, por su labor de intervención y difusión del patrimonio histórico andaluz. Estoy refiriéndome, como no, al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y también pues, a los diferentes grupos de investigación de las universidades andaluzas que tan importante labor hacen en este sentido. Pero nuestra labor y nuestra responsabilidad respecto al patrimonio no acaba en su protección ni en su conservación, sino que debemos esforzarnos en contribuir a su estudio, a su difusión, a su disfrute por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Estos elementos patrimoniales sirven para interpretar el pasado y así entender nuestra identidad y, desde luego, para explicar mejor cuál es nuestro presente.
Precisamente el objetivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio Histórico es acercar a los ciudadanos a estos espacios, a estos bienes de interés cultural, fomentando su mayor conocimiento. Sabemos que dicho conocimiento es la base para garantizar precisamente su mejor conservación y el disfrute colectivo de todos y todas. En este sentido, las jornadas se enmarcan en el objetivo 5 de los 7 comprendidos en las áreas de bienes culturales dentro del propio Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía, que insiste en la necesidad precisamente de potenciar la difusión del patrimonio histórico andaluz. Quisiera destacar lo acertado, en mi opinión, además del tema elegido para el año 2009, para este año, Patrimonio y Creación Contemporánea, y en el sentido de que el patrimonio no debe considerarse algo muerto, sino que debe ser un espacio de intervención abierto al diálogo con la sociedad y los creadores contemporáneos, incorporando nuevos usos a los bienes inmuebles que, garantizando su adecuada conservación, los llenen de vida y los llenen de uso público. Las jornadas se celebran en las 8 provincias andaluzas y con tal motivo se organizan conferencias, conciertos, visitas guiadas para dar a conocer el patrimonio de todas las provincias andaluzas a la ciudadanía. En concreto, en nuestra provincia, en la provincia de Málaga, se celebran estos días actividades en Álora, en Antequera, en Archidona, en Genalguacil, en Marbella y en Vélez Málaga, que vuelvo a repetir, desde luego, para dar la enhorabuena y desde luego agradecer al Ayuntamiento esta apuesta por celebrar esta jornada, que me comentaban a la entrada que no siempre ha sido así o que esa apuesta no siempre ha sido así. La serie de conferencias programadas en Vélez Málaga nos permitirá concretar y conocer en inmuebles muy cercanos estas actuaciones en bienes patrimoniales que acercan a los ciudadanos a su patrimonio, facilitando la identificación con su entorno, con el conocimiento y el uso cotidiano. Hoy nos acompaña Rafael Soler. Rafael Soler, que va a deleitaros, estoy completamente segura, dando a conocer el proyecto de intervención sobre el antiguo almacén de granos, el pósito que cierra la Plaza de la Constitución y que desde su construcción a mediados del siglo XVIII ha tenido diferentes usos y padecido además los daños, entre otros, del terremoto de finales del siglo XIX. Con el proyecto de rehabilitación se da a conocer a los beleños y a las beleñas una parte de la historia de su ciudad y se gana para uso ciudadano el entorno del inmueble, reivindicando su disfrute público y comunitario. Tendréis ocasión también a lo largo, pues de esta próxima semana, de conocer la rehabilitación del Teatro del Carmen de Vélez, también de conocer la rehabilitación del antiguo Hospital de San Juan de Dios, que se convertirá, tengo además, creo que el orgullo de decirlo, en el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga, en el que este mismo año la Consejería de Cultura ha firmado un convenio con el Ayuntamiento. Era un colegio, bueno, pues perdón, pero decía que se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento para la financiación conjunta de la intervención que sin duda va a facilitar el acceso, y quiero recordar que la financiación que aporta la Consejería y que está completamente asegurada, no te quepa la menor duda, alcaldesa, está completamente asegurada, como sabéis, es una aportación de 1.200.000 euros, las que aportará la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Todos estos proyectos en los que dialogan el patrimonio histórico con la creación contemporánea, que hacen compatible la protección y conservación con la creación y el uso, merecen ser conocidos por los ciudadanos y ciudadanas de Vélez Málaga, que debe sentirse orgullosos de ellos y aportarle lo más importante, su uso, convirtiendo el patrimonio en el espacio de reflexión en el que disfrutar y también en el que emocionarse, incorporando el valor patrimonial al de la experiencia y participación cultural. Y termino. Quiero, desde luego, animar a los beleños y beleñas a asistir a las actividades programadas en el marco de estas Jornadas Europeas del Patrimonio Histórico. Las conferencias combinarán el rigor con la divulgación y estoy segura de que, gracias al buen hacer de los conferenciantes, los asistentes, podremos conocer un poco mejor el patrimonio y la historia de Vélez Málaga, con lo que los visitantes disfrutaremos más de la ciudad, y los vecinos y vecinas de Vélez seguro que enriquecerán así su cotidiano transitar por las calles de este pueblo.
Quiero expresar desde luego mi agradecimiento una vez más y transmitir la enhorabuena anticipada a los conferenciantes, al Ayuntamiento y a todos los presentes, desde luego agradeceros vuestra atención y vuestra presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, viceconsejera, y a nuestro delegado de Cultura, que también nos acompaña esta tarde. Y sin más, yo creo que procede a declarar inaugurada esta jornada de patrimonio y cederle la palabra a nuestro arqueólogo municipal, Emilio Martín, que va a hacer la presentación de nuestro ponente. Un proyecto que estamos muy interesados y además que él lo conoce muy bien porque ha sido el gestor de este proyecto. Me voy a permitir una pequeña licencia, simplemente una pequeña introducción histórica, breve, concisa, que creo que se lo merece. Cuando Vélez Málaga es conquistada por los Reyes Católicos, cambia su espacio urbano, se define un nuevo espacio institucional y cultural que va a ser la Plaza de la Constitución, esa plaza donde se ubica justamente el Pósico. Se convierte en el espacio neurálgico a nivel institucional, político, religioso. Y bueno, pues ahí va a vertebrarse las principales instituciones de nuestra Vélez. Esa plaza, en ese sentido horizontal, todos los eventos culturales, religiosos, festivos, va a tener su protagonismo ahí. Y Vélez Málaga va a tener un pósito y una silla antigua, ya en el final del siglo XV y principios del XVI, pero en el siglo XVIII se levanta este nuevo edificio tan bello, tan característico, pero que lamentablemente en el siglo XIX desaparece. Desaparece no el edificio, se va perdiendo el rastro como edificio histórico. Su memoria histórica desaparece, se va vendiendo como edificio civil y llegará hasta 1990 aproximadamente para que los veleños podamos recuperar en qué consistía ese edificio. Un caso singular va a ser también la silla. Pósito y silla son, como dice en latín, es un depósito de grano. ¿Granos para qué? El grano, el cereal, es un bien de consumo fundamental que todo Estado tiene que controlar para evitar carestía, para evitar justamente en momentos de penuria la falta y la escasez, sobre todo para la población más pobre. Y por eso tiene que velar por su control, por su almacenamiento y para que los precios no suban. Por eso es fundamental los pósitos hasta el mismo siglo XIX. Y como tal, se elabora un nuevo edificio en el siglo XVIII que Rafael nos va a explicar en todas sus características. Y como hemos dicho, la silla era el edificio de almacenamiento para el caso de las tierras del obispado. El detalle es que la calle de la Silla, que hoy llamamos con C, creíamos que por el seseo que tenemos los andaluces se había confundido y era calle de la Silla. Hasta que también descubrimos en los años 60 que no, es que hay una silla, un edificio que tiene un francés ya casi veleño y que bueno, que va a ser un edificio que posiblemente con el tiempo tendremos que recuperarlo e integrarlo en nuestro circuito de memoria histórica. Y bueno, en este sentido, bueno, el Ayuntamiento a principios del año 2000, hace una década, empieza a adquirir ese edificio y con el ánimo pues, de su salvaguarda, de su restauración, de su conservación, y ahora yo creo que ya ha llegado el tiempo y el momento en que se va a cerrar, gracias a mucho esfuerzo y hay ciertas dilataciones y un cierto confusionismo que creo que hoy Rafael nos lo va a aclarar. Dicho esto, estamos en el centro neurálgico del casco histórico. Ese edificio va a ser fundamental, no solamente por su idiosincrasia, por su fisonomía, por su arquitectura, que es bellísima, y lo conocemos las personas que hemos podido tener la suerte ahora de entrar, y que en este caso, cuando venga la rehabilitación, cambiará totalmente y creemos que va a recuperar toda su esencia. Y va a ser el centro justamente del dinamismo de los equipamientos culturales de Vélez Málaga. Bien, el encargo que le hacen al maestro albañil Gregorio de Siles es: necesitamos un almacén de trigo, que es un almacén, una nave, y a la vez necesitamos hacer una logia, necesitamos hacer una lonja en donde pueda tener cabida todos los comerciantes que están ahora en mitad de la plaza y que pueda entonces albergar este lugar de comercio. Fíjense que la palabra plaza en castellano en realidad determina bien esta doble condición de mercado y de lugar público, de espacio público, y es porque efectivamente en las plazas se producía este lugar. Entonces, el planteamiento del edificio del Pósito es un edificio que le encargan al arquitecto o al maestro albañil que haga un bajo
con una logia, con una lonja, con una lóndiga para comercio y encima un almacén. Y este hombre tiene una sabiduría quizá de la que se decanta a lo largo del conocimiento que se va produciendo a lo largo de las generaciones, que es una manera muy distinta. No se habría formado en ninguna escuela de arquitectura, no se habría formado en ningún instituto politécnico y, sin embargo, ahora, con nuestra mirada, con la mirada de arquitecto que lee unos planos, no tanto con el conocimiento histórico que sea, pero sobre todo con el arquitecto, con el que está haciendo, veo que hay una lucidez, una inteligencia y un buen planteamiento sensato, riguroso, preciso, con una lógica que a mí, como conocedor del oficio, como conocedor de la arquitectura, me emociona también. Y entonces, en realidad, sentí emoción por todas partes. Me sentí muy vitalmente implicado, nos sentimos muy vitalmente implicados. Y cuento todo esto porque, en realidad, en esos momentos se fraguó todo lo que les voy a contar ahora a continuación, que tiene que ver con, les he contado el 1% de inspiración y el 99% de inspiración viene después. Son años de trabajo, son años de estudio, de intentar ver cómo en realidad ya estaba allí el proyecto ya estaba hecho. Se trataba de intentar hacerlo aflorar, de intentar hacer que aquello que está allí y que todavía nuestros ojos no son capaces de verlo, hacerlo verdaderamente. Está implícito. Nuestra misión como arquitectos ahí, en realidad, lo hablamos mucho en las reuniones del equipo de arquitectos, hay determinadas veces que los arquitectos lo único que tenemos que poner es la mirada, y en este caso estaba allí lo que queríamos hacer, no había otra necesidad. Nosotros lo que intentaríamos sería revelar, hacer como en una fotografía algo que ya está implícito antes de meterlo en los líquidos, hacerlo para que se pueda ver con una mirada normal. En esa idea de sencillez y de hacer aflorar lo que en realidad ya está implícitamente ahí, es la que está contenido todo el trabajo, todo el esfuerzo, y es la promesa de hacer lo que vamos a hacer y lo que voy a tratar de explicar, con qué medios, con qué instrumentos, con qué operaciones arquitectónicas, y avanzar un poco en lo que será, lo que pronto podrán ustedes ver que será la realidad espacial de ese edificio y de ese espacio público, puesto que vamos a trabajar paralelamente en el edificio y en los espacios públicos adyacentes. Si queréis, podemos empezar a pasar y hacemos un recorrido un poco más histórico y un poco más sistemático para que puedan comprender quizá bien esto que le he contado de forma un poco sintética, ¿no? El edificio, como ven, se encuentra justo este rectángulo o esta cuña de este color un poco más rojizo, y está justo en la traza de la muralla que se adivina por ahí y que ya reconocemos la textura de las calles históricas de una ciudad medieval muy ceñida a la pendiente, y es así porque estaría cercana al castillo y buscando, digamos, la protección de la muralla. Pero ya sabemos que la ciudad, conforme se van pacificando y van produciéndose, pues eso, se van acabando las guerras, pues la ciudad va a ir bajando hacia el valle, va a ir perdiendo la necesidad de estar protegida y entonces va a ocupar lugares más bajos. La Plaza de la Constitución se sitúa entonces en un lugar que media de carácter muy importante entre la ciudad baja y la ciudad que se va a extender, que hemos visto del siglo XVI, es la calle de San Francisco, media muy bien porque es donde se sitúa la puerta real de acceso a la villa. Se situó entonces aquí un ayuntamiento previo y que quedó como este espacio triangular en donde se sitúa el Pósito. Estaría la iglesia de San Juan, la torre, y ahora si queréis en sucesivas fotos podemos ir viendo, digamos, la textura y el grano del tejido urbano. Sigue siendo la torre de la iglesia, el edificio del Pósito, y la plaza con el hueco que dejó la demolición del ayuntamiento y la aparición entonces de las traseras de las murallas. Volvemos a ver una imagen más cercana y ya se adivina en el relieve la importancia que sobre este espacio urbano tiene el edificio del Pósito. La presencia siempre de la torre, que marca un hito, y algo de las circunstancias por las cuales cuando uno se emociona trata también de entender en dónde se sitúan las emociones. La torre está situada, aquí se ve muy bien, según un eje norte-sur. Esta foto está sacada casi a las 12 del día y proyecta su sombra sobre la plaza. Faltaría un reloj de sol o algo parecido para encontrarse en alguna plaza italiana del Renacimiento, en donde el pico de la torre estuviera señalando no sé qué meridiano, no sé qué. Es decir, había un cierto ambiente muy especial porque
tampoco era una arquitectura italiana, tampoco era un lugar italiano, era un lugar como salido de esto, de una especie de sabiduría de las personas largamente decantadas que ha ido dejando en su historia la huella sobre edificios, sobre maneras de colocar una iglesia en relación a un espacio urbano, sobre la impronta del edificio del Pósito, que como ven es importantísima. Fíjense los 52 metros en relación al grano más pequeño de casa, miren la textura, ¿no?, que va a implicar ya por su propia medida que tiene una condición, digamos, institucional, una importancia asombrosa. Y es curioso porque era un almacén, y entonces estaba bien esta especie de dualidad de elevar a la significación, digamos, pública esta idea de lo colectivo, esta idea de aquello que tenemos en común. Es parte también de lo que nos gusta de este proyecto. Es un edificio que reconoce iba a decir lo político, también en lo político, en lo público, el carácter de lo colectivo. Y nos gusta esta idea, ¿no?, siendo un edificio que va a ser un almacén, aunque sea también un lugar de mercado, en todas esas actividades, de alguna manera, de la vida cotidiana.